tal? Muy buenos días, nuevamente aquí en su programa Creando y Creciendo hacia el Éxito. El día de hoy tenemos nuevamente al licenciado Francisco Peña Manjarres, nos viene a visitar nuevamente el día de hoy, bienvenido. Muchas gracias. Él es contador público, es fiscalista con certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en impuestos, con 10 años de experiencia en el área fiscal en despachos transnacionales y tiene 30 años ya de profesión, de carrera en su despacho Frappé Consultores. Así es. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy queremos hablar un poquito, de hecho pues es como que la temporada de los impuestos, estamos justos ahorita todos los contadores están dando, cerrando todo lo fiscal para presentar y queremos hablar de deducciones personales, ¿verdad? Sí. ¿Qué son las deducciones personales? Fíjate que ahorita acabas de mencionar algo importante y antes de decir lo que son las deducciones personales me gustaría comentar lo que acabas de decir, que todos los contadores que están cerrando para hacer las declaraciones y demás. Y bueno, sí, eso fue en el mes de marzo, la declaración anual de las personas morales venció el 31 de marzo, a pesar de que las cámaras empresariales y los organismos de profesionales solicitamos prórroga para la presentación de la declaración en virtud de esta pandemia que nos tiene en cuarentena, ¿verdad? Pedimos por diversas formas, por diversos medios, una ampliación del plazo para presentar la declaración ante la imposibilidad pues, de estar trabajando y demás. Sin embargo, pues no hubo sensibilidad por parte del gobierno y no hubo prórroga para la presentación de la declaración de personas morales que venció en marzo. Okay. Y en el caso de las personas físicas, la declaración se presenta en abril. Y bueno, en esta ocasión sí hicieron una prórroga, curiosamente. Nos llamó mucho la atención de que la declaración de las personas físicas que vence en abril hicieron una prórroga para presentarse hasta el 30 de junio. O sea, nos dieron 2 meses más. 2 meses más que tienes para hacer los cálculos, inclusive hasta para pagar. Si tú tienes un saldo a cargo, por la diferencia entre lo que pagaste en el inter del año y lo que resulta en la declaración anual, pues lo puedes pagar hasta junio en lugar de pagarlo en abril. Eso sí ya fue una ventaja, ese ya fue un apoyo, vamos a atenderlo así, exclusivamente para personas físicas. Y por otro lado, pues también digo, si tienes saldo a favor, pues lo recomendable es que ya tienes los cálculos, presenta la declaración y hay una posibilidad de cuando tienes un saldo a favor inferior a 50,000 pesos, si le marcas ahí en la declaración la opción de que te hagan la devolución automática, te devuelven. Y aparentemente están devolviendo en forma prácticamente inmediata. Okay. Entonces sí les recomendamos que si ya tienen la declaración y les sale saldo a favor, pues que lo presenten ya y soliciten, indiquen en el recuadro correspondiente la opción de la devolución. Ahora, si ustedes son personas físicas que están haciendo pagos profesionales generalmente, pues también la recomendación es que en el recuadro correspondiente pongan compensación en lugar de devolución. ¿Para qué? Para que en lugar de hacer un desembolso en tu pago profesional de 2020, que no hay prórroga en este caso, los pagos de 2020 sí se tienen que hacer. Bueno, pues si tienes un saldo a favor, lo compensas. Okay. En cambio, si tienes un saldo a cargo, pues espérate a junio, ¿verdad? Pues ahorita el dinero aprovecha, es el rey. Claro. Así es. Entonces, ¿y cómo puedo saber yo que tengo saldo a favor? Porque, bueno, muchas veces el contador es el que me está llevando todos los apura tu contador, dile que te dé lo que te diga preliminarmente, si no tiene los datos finales, cómo estás, y ya para que hagan una evaluación, ¿no? Yo creo que el plazo de 2 meses está bastante holgado. Yo creo, porque apenas salió hace poco, ¿no? Salió, bueno, fíjate, salió el día 22 de abril, una publicación en la página del SAT, pues un proyecto de resolución de modificación a la resolución miscelánea, en donde dicen que el plazo se amplía. Simplemente por el hecho de subirlo en la página del SAT o que no esté publicado en el diario oficial de la Federación, ya surte efectos. ¿Sí? Y de hecho me parece que el 29 hicieron quinto proyecto de modificación, o sea, han hecho 5 proyectos de modificación. El último publicado es el 28 de abril. Es el que te dice también que se prorroga hasta junio. ¿Okay? Digo, está holgado.
Sí, es una buena noticia en estos momentos para muchas personas. Entonces, ayuda mucho, sobre todo a los que tienen que pagar. Y también recordar que si les toca pagar, a final de cuentas tienen diferentes opciones de pago para pagar en parcialidades, con un pago de actualización de recargos más económico, y que pues también habría que ver. Pero bueno, no es el tema de esta conversación, simplemente quise acotarlo porque mencionabas de que ahorita todos los contadores estábamos con esos cálculos, con las declaraciones, pero en realidad estamos más relajaditos. Bien, bueno. En este caso vamos a hablar de las deducciones personales. Y las deducciones personales es algo que pues ahí está en la ley, es de suma importancia, pero también está olvidado. No le ponemos atención. Es un derecho que tienen los contribuyentes en un momento dado de bajar la base del impuesto sobre la renta como personas físicas. Es decir, el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta tiene diversos capítulos que regulan la forma de pagar los impuestos, ¿no? El capítulo primero pues habla de cómo vas a pagar impuestos por sueldos, el 2 de actividades, se refiere a las actividades empresariales, honorarios, el 3 de arrendamientos, el 4 de dividendos, y ahí se va a intereses, va al sexto, y en fin, hay una serie de capítulos, ¿sí? Que dependiendo del tipo de ingresos que tú obtengas como persona física, repito, ahorita vamos a hablar de solamente personas físicas, ya para no hacer aclaración. Entonces, como persona física tienes diferentes conceptos y que pueden ser ingresos, diferentes conceptos de ingresos que pueden ser ingresos que recibes regularmente o ingresos que recibes de manera extraordinaria o eventual. Y así es como en cada diferente capítulo se regula la forma en que vas a tributar. Bien, y en esos capítulos te dice qué se considera ingreso, cómo va a cuantificar la base gravable, a la cual obviamente pues básicamente son los ingresos menos las deducciones que se refieren a los gastos que son estrictamente indispensables para tú generar u obtener esos ingresos. ¿Okay? Entonces sí tenemos que cada capítulo tienes ingresos menos los gastos o deducciones o exenciones que te dejan, determinas una base gravable y en base a eso determinas el impuesto. Y la suma de las bases gravables de todos los capítulos, por los diferentes conceptos de ingresos que tengas, se suman, y entonces eso es lo que es la base gravable de la declaración anual del ejercicio. El ejercicio es el periodo del año calendario, de enero a diciembre de cada año, y ya, eso ahí está, y normalmente pues todo el mundo le pone atención. Pero también tenemos otro tema, que son las deducciones personales. Aparte de todo lo que ya mencioné, de que en cada capítulo se establece claramente que son los, bueno, no tan claramente porque nuestras leyes no son muy afortunadas, pero bueno, vamos a decirlo con cierta candidez. Claramente se establecen los ingresos, las deducciones que tienes derecho para determinar la base gravable. Pero esa base gravable puede ser disminuida todavía con gastos personales, es decir, con gastos que no tienen nada que ver con la actividad o el ingreso que tú percibiste, pero que es un gasto personal y que la autoridad lo reconoce como tal y que te permite, no la autoridad, lo permite la ley, perdón, corrijo, la ley permite que bajes todavía más la base gravable, y para mí yo creo que es bien importante poner atención en estas deducciones porque las conocemos a medias, no les ponemos atención porque normalmente la persona física no tiene un contador que le esté asesorando en esto, y luego aparte pues no necesariamente el hacedor, el contador está muy docto aquí, porque fíjense que hay muchos detalles, o sea, sí están las deducciones, o sea, por ejemplo, sabemos que podemos ir, todo el mundo lo sabe, la mayoría de la gente sabe, los gastos médicos, dentales y hospitalarios, y qué incluye esto, qué no incluye esto, y qué requisitos tengo para que sean deducibles. Bueno, o sea, les puedo decir, mucha gente va al médico, solicita el recibo, y entonces y ya tiene su recibo, pero lo paga en efectivo. Pero pues, ¿qué crees? Si lo pasa en efectivo no es deducible. ¿De acuerdo? Si tengo gastos médicos, y no pido factura porque lo tengo que presentar por medio de gastos médicos. Sí. Eso ya es deducible y no necesariamente lo tengo que presentar aparte.
¿Cómo? No entiendo. Ok, no puedo, si yo tengo voy con el médico. Ajá, el doctor te da presento mi factura, presento mi recibo y se lo presento para mis gastos médicos, para mi la deducción compañía. personal. Ajá, De la compañía. para mi compañía. Y esto mismo se deduce ya en los impuestos, o sea, ¿se hace una doble deducción? No, de hecho sí está previsto, sí está considerado. Y el ejemplo más clásico, digo, el caso que tú dices es, a lo mejor la empresa que yo trabajo, me ayudan con los gastos médicos, me los reembolsan. Pues o los deduce la empresa o los deduces tú. Okay. Y el ejemplo también muy clásico que tenemos es cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, que en un momento dado tienes hospitalización y demás, pero te lo cubre el seguro. Sí. Ok, entonces pero tienes comprobantes a tu nombre. Tú esos comprobantes los puedes considerar como deducción y le puedes restar lo que te reembolsó, le tienes que restar lo que te reembolsó el seguro. Exacto. Para que no duplicas la deducción. Exacto. Y básicamente pues sería la forma de hacer deducible, el deducible que te vaya a la redundancia, pero son diferentes temas. Es doble, claro. No es doble. Es decir, vamos a suponer que tú tuviste gastos médicos de una intervención quirúrgica por 100,000 pesos y el seguro te cobró un deducible de 25,000. Entonces tú tienes comprobantes por 100,000, de hecho están timbrados y aparecen en la plataforma del SAT. En la plataforma del SAT aparece el doctor, el RFC, su nombre, todos los datos, el importe y cómo pagaste. Si pagaste en efectivo, tarjeta de crédito o cheque. Porque es obligación de la persona que expide, en este caso generalmente los asistentes de los doctores, expiden los recibos y tienen que indicar la forma de pago. Y si la forma de pago dice efectivo, pues no es deducible. ¿Sí? Pero vamos a suponer, atendiendo a tu pregunta, que sí tienes todo timbrado y todo pagado con tarjeta de crédito o con cheque, y entonces tienes un total de 100,000 pesos. Y el seguro, como te cobra 25,000 de deducible, te reembolsa 75,000. Entonces tú tienes por un lado gastos acreditados por 100,000, pero un reembolso de 75 que lo tienes que restar. Entonces, de tal suerte que solamente deduces 25,000 pesos. Okay. De esa manera no se duplica. Okay. Está previsto claramente. Hasta eso no se les pasó. Pero bueno, vamos a hablar de los gastos del primer renglón, o el más importante, o el más común, que estamos al alcance. Todo quien no va a un doctor. ¿Quién no va con un médico? Con un psicólogo, en tu caso. ¿Sí? También ya, desde hace poco salieron criterios de que también los gastos, o sea, los honorarios a los terapeutas también son deducibles, siempre y cuando tengan título. Es uno de los requisitos, que el médico que te atiende tenga título profesional con validez oficial, reconocido por las instituciones educativas. ¿Sí? Entonces, básicamente la ley dice que se consideran deducciones personales los gastos por honorarios médicos, dentales, hospitalarios, que realice el contribuyente o la persona física para sí, para su esposa, para sus hijos, para sus ascendientes y descendientes en línea recta. Wow. O sea, el abuelo puede absorber los gastos de los nietos o de los bisnietos. No así puedes absorber los gastos de tus tíos o tus sobrinos. Tiene que ser ascendientes, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, o descendientes, hijos, nietos y demás, línea recta, ascendientes y descendientes en línea recta, o en su caso tu esposa o tu concubina. De hecho, también se protege a la concubina en este caso. Puedes acreditar que es tu concubina y entonces puedes deducir el gasto en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso es nuevo, ¿verdad? No, eso ha estado en la ley toda la vida. ¿En serio? ¿Y no lo sabemos entonces? Pues es que no eres concubina, el día que eres concubina te vas a enterar. Porque yo no deduzco los gastos de mis hijos dentales. Deberías de. Exacto. Deberías de, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te mencionaba que para que sea deducible este gasto, el médico debe tener un título, está debidamente acreditado. La factura, se recomienda que la factura la pidas a tu nombre. Oye, es de mi esposa, no le hace. O sea, ella es la paciente, pero el recibo tiene que estar a tu nombre, porque el que lo va a deducir eres tú. Y para que aparezca en el portal del SAT y el SAT te lo acredite, que aparezca tu nombre. Porque una cosa es el que paga y el que deduce, y otra cosa es el paciente. Y ahí en el recibo le puedo poner el nombre del paciente, sin mayor problema. Pero sí es importante que esté a nombre de esta persona, ¿no? Y repito, como te mencioné, los pagos en efectivo en estos casos no son deducibles. Tiene que ser transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en su defecto un cheque.
nos decían que a partir de 2,000 pesos para arriba tenía que ser en tarjeta. Ahorita no. Sí, es la consulta de 500. Estos son deducciones personales de personas físicas que tienen una legislación o regulación específica. Ese requisito que tú dices existe para las personas físicas que realizan actividades empresariales y para las empresas. Son requisitos de deducciones en aquellos capítulos. No nos aplica aquí a personas consulta físicas. dental, 300 pesos, pago con tarjeta. Ay, recomiéndame tu dentista, muy barato. Muy bien. Okay. ¿Es bueno? No. Ok, no me lo recomiendas. Bien, tiene que estar pagada en el año de calendario y como mencionábamos, pues si tienes un reembolso de tu patrón, o bueno, si tu patrón, o sea, bueno, en caso de que fueras empleado y el patrón absorbe esos gastos, pues el recibo va a estar a nombre del patrón, no a nombre del empleado, ¿no? Para que sea deducible. Pero bueno, ya son requisitos que habrá que ver cómo se manejan allá con la empresa, pero sí tiene, el caso más específico es cuando recibes reembolsos de las compañías de seguros. ¿Cuándo? Cuando tienes seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? Que de hecho, dicho sea de paso, en otra fracción también diferente, también se permite la deducción de los seguros de gastos médicos mayores, ¿sí? Para ti, para tu familia, tu esposa, tu cónyuge, tus ascendientes, descendientes, línea recta, para todos, también son deducibles esos seguros de gastos médicos mayores, ¿sí? La persona que expide el comprobante tiene que ser un residente en México. O sea, yo no puedo ir, por ejemplo, si yo me atiendo en un hospital local de Guadalajara para el parto de alguno de mis hijos, ¿verdad? Pues pido el recibo y lo puedo deducir, sin mayor problema. Pero si fuera hijo de López Obrador y me voy a Houston, ¿verdad? Al INSABI de Houston, como dicen, ¿no? Y ahí el recibo que me expiden, ese hospital, carísimo, no lo puede deducir. ¿Por qué? Porque ese hospital no es residente en México. Okay. Y si los doctores y demás si son extranjeros, no se puede deducir. Sin embargo, sí se contempla el caso de que funcionarios públicos, nada más, es una disposición que solamente beneficia a funcionarios públicos que por sus actividades o por su trabajo tengan que estar más de 183 días en el extranjero, que claro, podrían ser los diplomáticos, los empleados diplomáticos que están mucho tiempo fuera. Entonces ellos sí les permiten que deduzcan esos gastos, médicos, dentales, hospitalarios del extranjero, ¿verdad? ¿Para la gente común? Sí. No, para los de a pie no, ahí no se puede. También hay otra situación que sí quiero hacer mucho énfasis y que pongan mucha atención, porque desde 2014, antes de 2014, los gastos personales no tenían deducción. O sea, tú decías, yo gano 1,000,000 de pesos y tengo gastos por 500,000 pesos, deducías, bajabas la base, o sea, porque nada más entre intereses, seguros, gastos médicos, se te va $500,000 de pesos, ¿sí? Y pues bajabas la base, muy bien. No, pues ahora tenemos límite de deducciones y las vamos a comentar, ¿sí? Que tiene un límite de o 152,000 pesos o el 15% de los ingresos, el que sea menor. Ese es el límite de las deducciones. Sin embargo, hay otras deducciones que las vamos a comentar y tienen sus propios límites. Por tanto, no entran en esa limitación general que te acabo de hablar, del 15% y de los 152,000 pesos aproximadamente. Bueno, sin embargo, ahí hay un parrafito en la fracción primera del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dice que estos gastos no entran en la limitación del último párrafo del artículo 151, que es el que te acabo de mencionar. Entonces si yo me gasto $500,000 de pesos en salud de mi familia, lo puedo deducir, aunque rebase el 15% de mis ingresos, aunque rebase los 152,000 pesos que te decía. Sin embargo, en la declaración que ya viene precargada de parte del SAT, estos gastos los mete dentro del límite. Lo que tenemos que hacer es ignorarlo. O sea, ciertamente tú te metes al portal del SAT con tu RFC y demás y bajas la declaración precargada, en donde ellos, en base a la información que ellos ya cuentan, con todos los recibos timbrados que expediste por los ingresos que tienes, o de nómina que expidió tu patrón, todos esos ingresos que están acreditados a tu favor, a tu nombre, ya los tienen, ya saben cuáles son tus ingresos. Y también todos los gastos
que se timbraron adecuadamente, ya los tienen. Y tienen, te repito, como mencioné hace rato, tienen el RFC de quién nos expidió, el monto y cómo lo pagaste, y ellos tienen las fórmulas, la propia declaración tiene fórmulas para determinar el monto de las deducciones. Y está determinando erróneamente un límite para los gastos médicos. Y repito, los gastos médicos no tienen ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Corriges, o sea, tienes facultad. Bueno, eso es lo que dice, esta es la propuesta del Esto SAT. fue en automático. Sí, esta es la propuesta del SAT. Pues yo corrijo lo que es, y pues teniendo los elementos de prueba, pues si probablemente llega un requerimiento y oye, ¿sabes qué? Tú estás deduciendo, o sea, no procede tu saldo a favor, o debes más de lo que dijiste, porque las deducciones que consideraste son superiores a las que tienes derecho. Y tú dices, no, mira, aquí está el último párrafo de la fracción primera del artículo 151. Dice que aquí no hay límite. Tú lo tienes en tu declaración y la declaración no legisla. La declaración o el formato oficial de la autoridad no legisla. No puede ir más allá de lo que dice la ley. Entonces, tenemos todo el derecho. Para comprobar, no pasa. Si te quieren fijar un crédito, no procede. Te asiste a la razón. ¿De acuerdo? También es importante cómo a través del tiempo se ha ido extendiendo el concepto o los gastos que tú puedes considerar como gastos médicos, dentales, hospitalarios y demás. Y tenemos, por ejemplo, si tenemos un accidente y necesitamos comprar o rentar aparatos para la rehabilitación del paciente, entran perfectamente. Y las medicinas, es algo un poquito absurdo. Y las medicinas sí son, pero las que te cobran las instituciones hospitalarias. Y si yo salgo de ahí, con tu receta y vas a la farmacia, de la intervención quirúrgica, y el doctor me receta otros medicamentos y voy y los hurto allá en cualquier farmacia, pues resulta que eso no es deducible. Pero si me lo cobra el hospital donde se practicó la cirugía, entonces sí, no tiene sentido. La diferencia que están haciendo no tiene sentido. Deberían de rectificarlo. Ahora, ¿por qué nos permite la ley hacer estos gastos? Porque para empezar, el tema de salud tiene que ser solventado por el gobierno, por los impuestos que pagamos. Pero ¿cómo eso es insuficiente? Dicen, bueno, pues si tú pagas algo, pues te voy a dejar sí, te permito que lo deduzcas. Está bien. Oye, ¿cuántas personas no estamos comprando regularmente medicamentos en las farmacias? Por catarros, por enfermedades pequeñas, pero al final de cuentas le estamos solventando un gasto que en principio le corresponde al gobierno. ¿Cuántas veces la gente que tiene los servicios públicos de salud, que van y tienen las recetas, pero pues no hay los medicamentos? La gente no puede, pues ya que allá vengo, no, pues sale de ahí y con dinero, sin dinero lo consigue y va y se surte medicinas y no las puedes deducir. ¿Y qué tú quieres ahí? No se puede hacer nada. Pues mentarle la madre al fisco, pero no puede hacer nada. O es ir al hospital, si es que vengo de una intervención, regresar a comprar. Bueno, si tú vas a una institución privada, no te salgas de ahí antes de que te factúrame esto, súrtame esta receta, ya sería una institución privada de salud. Ahí sí. Pero digo, en el día a día, pues no. O sea, si tú vas al Seguro Social o al ISSSTE y no hay medicinas, te vas. Pues, sí, ya es de tu bolsa y ya es de tu bolsa y no lo puedes deducir, ¿no? Siendo que estás supliendo al fisco en sus obligaciones. Le estás evitando un gasto, una erogación, y no te lo permiten. Una gripe X, cualquier cosita que no es muy común que nos automedicamos. Bueno, el de la farmacia te dice, o si no, ahí ya ves que tienen un módulo ahí de un médico, un consultorio, te cobran nada o te cobran algo simbólico y ya, pues no, eso no se puede decir. Creo que se debe decir. Dices que gastos honorarios, sí, de médicos, sí, ¿verdad? Si ese mismo médico me receta, esa receta ya tampoco. Entonces, pues bueno, son algunas cosas. Pero por ejemplo, si tú tienes, o sea, los honorarios de los enfermeros, los gastos para análisis, estudios clínicos y demás, prótesis, todo eso entra. Incluso hasta los lentes. Los lentes, y ahí sí tienen un límite de hasta 2.500 pesos, ¿verdad?
los lentes para corregir la vista, no lentes de sol, para de sol ni marca, nada de eso. Sí. No puede ser de marca, pero para vista cansada o ¿cómo se llama? Para miopía o lo que sea, ¿sí? Marca si quieres, pero los límites son 2.500 pesos, o sea, el 10% de lo que te costaron seguramente, ¿no? Entonces, pero se puede deducir. Bien, también se habla en una resolución miscelánea que yo desconozco, la especialidad de los estomatólogos. ¿Quiénes son los estomatólogos? ¿Tú sabes? No. No son de los estómagos, porque No tengo idea. son los gastroenterólogos, pero por ejemplo dice que se consideran honorarios médicos los efectuados a estomatólogos en términos de la NOM 13 de la Secretaría de Salubridad para la prevención y control de enfermedades bucales. Bueno, tiene algo que ver con esto, porque también como los médicos, o sea, estos, ¿cómo se llama? Los dentistas y los odontólogos, todos ellos pues también se pueden considerar, ¿no? Entonces, yo no había escuchado nunca este término de estomatólogo, pero bueno. Ahí si alguien nos puede poner como comentarios si sabe, porque No, es como sí, pero es algo que tiene que ver con la boca. Con la salud dental, okay. Pero específicamente, pues bueno, pues están los odontólogos, están los dentistas, en fin, los cirujanos dentistas, que eso es incluso otra especialidad. Pero bueno, si nos pudieran decir ¿Qué concretamente hablando qué es? O lo googleamos luego, si no, no se preocupen. Bien, tenemos también otro gasto, este es el más extenso porque está como muy regulado, pero por ejemplo también los gastos funerarios, si alguien por alguna razón tiene, pues ahora sí que la pena de perder a un ascendiente, descendiente en línea recta, o a tu esposa, bueno, pues los gastos funerarios los puedes deducir, ¿sí? Pero aquí tenemos un límite de 80 ¿cómo se llama? Una UMA elevada al año, que esto equivale a 30.838 pesos, ¿sí? Esta es una deducción específica, concreta, que no puede exceder de 30,000 pesos, ¿sí? Y te digo, para ascendientes y descendientes en línea recta, ¿no? Y mucha gente preguntaba, oye, yo tengo un plan de previsión, ¿sí? No podemos decir comerciales, o si los podemos decir para otra, me avisas para avisarles desde antes para ir cobrando, sí, claro. Sí, pasar el recibo, ¿verdad? Pero bueno, muchas funerarias, obviamente, pues en una estrategia de comercialización, pues se adelantan y te venden planes funerarios que pues, son muy cómodos y lo que tú estimantes y sobre todo que en caso de un siniestro, ¿verdad? Pues te facilitan todas las cosas porque ya está todo arreglado y es muy ágil y demás. Entonces, esos gastos sí se pueden deducir conforme al reglamento, en un artículo del reglamento que dice que en esos casos, cuando pagues por adelantado estos servicios, los vas a poder deducir en el año en que suceda el fallecimiento de cliente. Ya cuando lo uses. Sí. Cuando sea usado. Entonces, pues bueno, cosa que pues, es incongruente, pues oye, lo estoy gastando ahorita. Mi capacidad contributiva o sea, mi disminución de la capacidad contributiva es ahorita, no el día que fallezca. Si yo alguien, lo compro y fallezco, ¿para qué quiero deducir? ¿Cómo ya no lo puedo deducir? No quiero. Fíjate, buenas tardes. En fin, también tenemos otro gasto, los donativos. Cuando haces donativos a instituciones de asistencia y demás que tienen autorización, etcétera, etcétera, pues puedes deducir esos gastos que tú haces. Hay muchas personas muy generosas, con un espíritu muy altruista que les gusta ayudar a estas empresas, porque pues ahora sí que están estas instituciones de beneficencia, pero pues ellos dependen de los donativos, ¿no? Para poder ayudar. Y entonces la gente consciente pues ayuda, da donativos, en especie, en efectivo, como sea, eventual o regularmente, bueno, se pueden deducir. También si le donas a partidos políticos, fíjate qué chula, a partidos políticos o a la administración pública federal, estatal, municipal, si les das donativos también te los puedes deducir, pero bueno, eso ya son otras cosas. Eso se me ocurre, por ejemplo, que de repente hay ocasiones en que los municipios piden cooperaciones a los colonos para poder pavimentar. Ah, bueno, una unidad deportiva. Sí. Oye, sí pongo, o sea, sí voy, pero a un recibo.
porque para que mal que bien pues lo pueda yo considerar en la declaración anual, personal y bajar la base. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí una cierta restricción de que los donativos son deducibles hasta el 7% de tus ingresos. O sea, si tú tienes ingresos por 1 millón de pesos, máximo puedes deducir 70,000 pesos de donativos. Eso es una limitación que se tiene para esta deducción. ¿Sale? También otro tema muy interesante son la posibilidad de deducir los intereses que tú pagas por los préstamos para la adquisición de una casa habitación. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas no tenemos un crédito, estamos pagando la casa y con intereses? Dice, los intereses para adquisición de casa habitación, siempre y cuando la casa no pase de un valor de 750,000 UDIs. Esos 750,000 UDIs equivale hasta el 31 de diciembre del 2019 a 4,799,000 pesos. ¿Sí? Si el valor del préstamo, pero fíjate, eso es el valor del préstamo al 31 de diciembre del 2018. O sea, para tú considerar la deducción de los intereses en 2019, tienes que reunir un requisito de que el préstamo, el saldo del préstamo al 31 de diciembre del año anterior, en este caso 2018, no exceda de 4,799,000 pesos, el saldo insoluto. ¿Ok? Y si es menor, deduces el 100% de los intereses. Sin embargo, en caso de que el crédito, el saldo absoluto, exceda los 4 millones, vamos a cerrarlo a 4,800,000 pesos. Si excede ese saldo, va a ser deducible los intereses en forma proporcional. ¿Sí? O sea, claro, son 5 millones, vamos a suponer que son 5 millones, nos dejan deducir 4 millones de pesos, te pasaste un 20%, vas a poder deducir el 80% de los intereses. Así de sencillo, vamos a decir así. Solamente otro de los requisitos es de que estos préstamos sean otorgados por las instituciones del sistema financiero. No puede ser préstamos personales, entre amigos, parientes, no, tiene que ser sistema, ¿cómo se llama? El sistema financiero, pero también incluye al FOBISTE y al Infonavit. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que tomar en cuenta esos gastos que a veces tenemos, pero también, o sea, si el requisito es que puedes deducir los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses reales? Es el interés nominal menos un ajuste por inflación para ver cuánto excedió el interés de la inflación, y la diferencia es el interés real. Si sale una cantidad positiva, lo puedes deducir. ¿Okay? Repito, siempre y cuando el importe del crédito sea menor a 750,000 UDIs. Y si lo excede, pues sería proporcional. Y aquí hay una característica, una obligación que le ponen a los bancos. Les dicen a los bancos que expidan las constancias de estos intereses en términos reales. Entonces, la gente que está en estos casos, cuando se mete al portal del SAT para ver su información de los casos timbrados, ven los intereses reales ya que expidió la institución de crédito. Pero también no nomás las instituciones de crédito, también por ahí nos dicen que, bueno, ya como mencioné, el FOBISTE y el Infonavit, ¿verdad? Y hay una limitación, dice, bueno, porque yo puede ser que tú tengas una casa, que es donde vives, y a lo mejor compras otra casita y a crédito para tus hijos o no sé, para alguien más, y la usas. Bueno, tú la puedes deducir, aun cuando no sea la casa habitación que tú estás utilizando de forma personal con tu familia. Es una casa habitación y con eso ya tienes derecho. Okay. Sin embargo, si esa casa, en lugar de prestarla en comodato, o sea, por ahí te rentas, la compras para rentar, te dicen no. Si es para rentar, no entra dentro de esto. Porque eso más bien sería un gasto de las rentas. O sea, tú entonces acumulas las rentas y deduces los intereses. Y habrá algún vivo, hubiera sido muy interesante decir, no, yo acumulo mis rentas, tomo la deducción ciega y los intereses lo tomo como deducción personal, pero no se les pasó ese detalle y lo cubrieron muy bien los legisladores. ¿Okay? Y los gastos de renta de vivienda no entran como deducibles si yo estoy rentando. No. Si estás rentando para una actividad empresarial, sí,
como persona física, sí, pero como persona física, sí, para una casa habitación. Pero si una casa que esté comprando, no. sí. Una casa que estés comprando. Ajá, una casa, un crédito hipotecario es así. Esa es una adquisición, serían los intereses. Ok. Básicamente. Tenemos otra deducción que son las aportaciones voluntarias o complementarias a los sistemas de ahorro para el retiro. Ahí también es una modalidad que está prevista por los sistemas de ahorro para el retiro, que unas cosas son las obligatorias, que son las que tienen que hacer los patrones respecto de sus empleados, están aportando bimestralmente el 2% y para retiro en edad avanzada, cesantía, vejez, etc. Pero también existe la posibilidad de que tú, en lo personal, decidas hacer aportaciones a esos fondos para cuando tú te retires. Y siempre y cuando los retires después de los 65 años, van a ser deducibles y no vas a acumular. Si los retiras antes, los vas a tener que acumular. Pero a lo mejor es una forma de hacer un ahorro. Fíjense, esto está interesante. Tú dices, oye, mira, yo tengo 30 años, gano bien, ¿cómo bajo la base? Pues métele al fondo, tengo ahorros, y en lugar de tenerlos ahí en el banco, no sé, mételo aquí, que te va a dar un rendimiento, ¿verdad? Y aparte lo estás deduciendo. Y aparte lo estás deduciendo. Oye, si lo necesito, lo sacas y pagas el impuesto. No hay actualización, no hay recargo, lo pagas en el momento en que lo sacas. Entonces, está muy interesante. No es evadir impuestos, es diferir el pago de los impuestos. Aunque nos están oyendo los cuates aquí del SAT, no me importa, es legal. Todo lo que estoy diciendo aquí es legal. Claro. ¿Okay? Y las mentadas de madre también son legales. Así que, ¿cómo va? ¿Sí? No nos escuchen. O que me escuchen. Ojalá. Hay ganas de que escuchen. Porque al final del día son estrategias en donde podemos usar, ¿no? Son legales, están dentro de un marco legal, Claro. está en la ley, y todo lo que esté permitido por la ley, pues hay que aprovechar. Exacto. Y para eso estamos aquí, para tratar de ayudarles en esa parte, ¿no? En fin, hay una serie de regulación que pues a lo mejor no tiene caso entrar en tanto detalle, porque tampoco es un curso, ¿verdad? Es Claro. Entonces, recapitulando un poquito, Ajá. son honorarios médicos, dentistas, los oftalmólogos o el uso de tus lentes, prótesis dentales, etcétera. No, algunas extensiones, sí, por supuesto. Hablábamos también de créditos hipotecarios, hablábamos de gastos funerarios. Estoy recapitulando. Sí, muy bien. ¿Qué más nos falta? Nos falta, por ejemplo, más me falta hacer la consideración de que esas aportaciones voluntarias no pueden exceder del 10% de tus ingresos acumulables. Las aportaciones, exacto. Pero si ese 10% excede a 154,000 pesos, o sea, a 5 UMAS elevas al año, que son 154,000 pesos, el tope son 154,000 pesos. ¿Sí? Pero es una exención, o sea, esto no entra dentro del límite aquel que mencionábamos. También, si por el tipo de escuela en que están tus hijos la transportación es obligatoria, puedes deducir el 100% del gasto de transporte escolar. Ok, esto es De nuevo para mí, transporte escolar. no sabía Si fuese que son las obligatorio. colegiaturas, por ejemplo. Las colegiaturas ahorita lo vamos a hablar, tema. eso está ridículo, es absurdo, pero bueno, ahorita lo vemos. Ok, entonces el transporte escolar, sí. Sí, y por ejemplo hay estados en donde se paga impuestos sobre la renta por los sueldos que recibes. Bueno, pues ese impuesto sobre la renta que se paga en los estados por los sueldos que se reciben, lo puedes deducir de tu declaración personal. ¿No? Siempre y cuando ese impuesto no exceda el 5% del sueldo. ¿Okay? Hay otro tema que no está claramente considerado en las disposiciones de las deducciones personales, pero es una duda muy común, que la gente dice, oye, pues fíjate que yo, pues el hospital, o sea, el médico no cobra IVA, pero el hospital y la renta, los boletos, todo eso sí lleva IVA. ¿Qué hago? Pues es IVA, que lo acredito, no es acreditable porque porque no tiene relación con un ingreso que lleve IVA que tú puedas acreditar. Como no es acreditable, entonces la parte del IVA se vuelve un gasto deducible, es parte del gasto, es decir, lo puedes deducir. ¿De acuerdo?
Las colegiaturas, pues mira, aquí traigo la lista. Puedes deducir al año 14,200 pesos si es nivel preescolar, 12,900 para primarias, 19,900 para secundarias, 17,000 profesional técnico y 24,000 para bachillerato o su equivalente. O sea, no habla de universidades. O sea, pero dices, oye, ves esos precios y ves lo que cobran las instituciones de educación, dices, me casa 2, 3 meses en el mejor de los casos. Sí. 2, 3 meses en el mejor de los casos. Pues bueno. ¿Y pues qué podemos hacer entonces? Es lo que hay. Es lo que hay. Ahí yo podría recomendar una estrategia, pero que no es para todo el mundo. Esa estrategia no es para todo el mundo porque no todo el mundo recibimos rentas. Y hay un artículo en la ley del impuesto a la renta que dice que no serán acumulables los rendimientos de los bienes que se afecten en fideicomiso y que sean destinados, entre otras cosas, a solventar los gastos de educación de los hijos, de sus descendientes, en línea recta, hasta nivel licenciatura. Y tristemente a nivel licenciatura, si quieres pagar la maestría, pero bueno, pero ahí está. Entonces, van a decir, bueno, y a ver, pues esta no es una deducción. No es una deducción, pero prácticamente es lo mismo. Es una forma de bajar la base. Por medio de un fideicomiso. Yo cobro rentas de $500,000 de pesos en el año, ojalá, pero bueno, cobro $500,000 de pesos o mensuales, sería mejor, pero bueno, hay quien los hay, pero bueno, sí los hay, pero bueno. Una persona que reciba 2 millones, vamos a poner un ejemplo así, pues, 2 millones de pesos en rentas, 2 millones de pesos en rentas en el año, ¿ok? Oye, 1 millón de pesos lo voy a afectar en fideicomiso y de ese fideicomiso se va a pagar los estudios de mis 2, 3, 4 hijos. Y de primaria, de lo que sea, que se pague. Ah, pues ¿qué crees? Entonces, de esos 2 millones, solamente vas a acumular 1 millón de pesos, porque el millón que tú metiste no es acumulable. Es una forma de bajar la base y hacer deducción de las colegiaturas. Digo, para mí debería ser deducción de las colegiaturas 100%, sin limitación alguna, porque también en este caso estamos evitándole al gobierno un gasto que, porque constitucionalmente hablando le corresponde. La educación debe ser a cargo del gobierno y no solamente no es raquítica, sino aparte no alcanza. No alcanza. Entonces tenemos que recurrir a los colegios particulares y que nos permitan deducir tan pequeñas cantidades, pues eso digo, es absurdo. Pero bueno, como dicen, es lo que hay. Ya hay algo. Así es. Bueno, eso es en cuanto a deducciones personales, pero tenemos algo más. Se habla de unas cuentas especiales para el ahorro, que también es para el retiro, pero son diferentes a las aportaciones voluntarias para el sistema de ahorro para el retiro. Tenemos sistema de ahorro para el retiro y también tenemos instituciones que manejan depósitos en cuentas especiales para el ahorro, que finalmente también son para el retiro después de los 65 años. Entonces, bueno, pues ahí están, y eso también tenemos hasta 152,000 pesos y tampoco entra en la limitación de las deducciones. Entonces, si te fijas, o sea, pudiéramos generar, o sea, mucha gente, yo he visto cómo mucha gente se había quedado con la deducción de hasta los 152,000 pesos que hablamos del límite, el tope de las deducciones. No, espérame, es que ese tope es para esto y esto. Esto no está topado, y puedes llegar a mucho más. Claro. Puedes llegar a mucho más. Entonces, y una característica de esta deducción es que tú dices, por ejemplo, ahorita, oye, pues pues a mí me toca pagar mucho impuesto, pues ábrete una cuenta especial para el ahorro, págala ahorita y la puedes deducir de los ingresos de 2019. O sea, si la presentas antes de la declaración, del vencimiento de la declaración, lo puedes deducir. Entonces es una ventaja. Y todo eso te lo debería de platicar tu contador. Pues darte todas estas estrategias. Sí, pero bueno, repito, normalmente el contador está enfocado en la empresa. Y si es para personas físicas, pues tiene un montón. No se va a sentar con cada una, sí, ¿no? Exacto. O sea, los rebasa el tiempo, el trabajo y demás, y el estudio. Pero esto hay que estudiarlo, esto hay que meterle tiempo. Entonces, análisis, estudio, investigación, esto, lo otro, criterios, normatividad, reglamentos, miscelánea,
Y los que nos están escuchando, que a lo mejor tienen dudas o creen que pueden usar alguno de estas opciones para deducir, y también es una manera de tener más herramientas, ¿no? Donde me estoy ayudando, pues si es para el retiro, pues es una opción para más adelante. ¿Cómo le hago para saber en dónde sí quepo, dónde sí puede ser una buena opción para mí, dónde no me conviene? Es sentarme con mi contador. Consultar al especialista, al experto. Pues, es que mira, digo, no es mi afán de denostar a nadie, pero honestamente hablando, los empresarios, las personas piensan que el contador va a saber todo. No, perdón, no se puede saber todo. O sea, y menos en materia fiscal, que es tan dinámico, los cambios, constantemente está habiendo cambios, entonces tienes que estar actualizándote y demás. El contador promedio está ocupado en el día a día. Sí, en sacar o sea, y no le alcanza el día para sacarse la chamba, está atrasado generalmente y demás, y aparte quieres que estudie, pues no puede. Entonces, la recomendación es apoyarte en los expertos en impuestos. En los que estamos dedicados al estudio, a la interpretación, a los que hacemos estrategia, a los que hacemos, o te cuidamos, que no vayas a cometer errores y cosas de esas, problemas de que en un momento dado pues, te vayas a comprometer, ¿no? Entonces llegar como alguien como tú, con mi contabilidad, esta es mi situación, dime qué puedo hacer. Así es, así es. Y pues digo, independientemente de un servidor, ahí en el despacho tenemos mucha gente, ¿verdad? Un equipo de trabajo que constantemente está estudiando, le estamos capacitando, les damos cursos y demás. Es parte esencial de la filosofía de trabajo de esta firma, es la capacitación del personal, de todo el mundo, o sea, de todas las áreas. Perfecto, pues muchísimas gracias, fue muchísima información. Yo creo que así como yo me quedé con la espinita de que puedo usar a mi favor, que puedo hacer para no pagar tantos impuestos y tener también esta parte de pues no de ahorro, sino llevar mi dinero a algo que también me genere, ¿no? A mí en un servicio, una ayuda. ¿Qué podemos hacer? Contratar a un especialista, consultar a un especialista. ¿Nos puedes dar tu teléfono, Francisco? Sí, con mucho gusto. Nos pueden buscar, igual también nos pueden buscar a través de las redes sociales, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, y aparte vía 3880-0440. Bueno, en Guadalajara somos 33, 3880-0440, y si desean mandarme un WhatsApp en lo personal, sería el 33 36 67 1106, y podríamos agendar alguna cita o algo. O cualquier duda ahí en el programa, en comentarios, pueden poner sus comentarios, dudas, y en su momento se los estamos contestando. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. No, pues, y bueno, sabes que tienes las puertas abiertas aquí. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que haya sido de utilidad. Sí, básicamente. Sí, muchísima información que yo creo que es repetir el programa y tomar nota, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente programa.